Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Damaris Zipa, soy residente de Medicina Interna de la Universidad Nacional. Me complace darles la bienvenida a una nueva emisión del programa Salud Unal Contigo, una iniciativa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, a través de la cual hemos compartido al día de hoy 190 conferencias con expertos en diferentes áreas del conocimiento, las cuales se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina. Les solicitamos por favor mantener sus micrófonos y cámaras desactivados durante la charla para mejorar la calidad de la transmisión. Pueden escribirnos sus inquietudes y comentarios a través del chat durante la conferencia con el objetivo de dar paso a una sesión de preguntas antes de finalizar el programa. Para visualizar la presentación del día de hoy, deben dirigirse al listado de participantes de la conferencia al costado derecho de esta ventana y dar clic en el icono de pantalla compartida junto al nombre de la doctora. En caso de no poder visualizarla correctamente o de perder la imagen, pueden escribirnos también a través del chat y estaremos atentos para colaborarles. El día de hoy nos acompaña la doctora Adriana Ardila Sierra, quien es médica, egresada de la maestría en salud pública y doctorado interfacultades de salud pública de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente investigadora en el área de salud pública en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, quien compartirá con nosotros su conferencia Los 14 COVID-19 de Guainía, subregistro o control. Doctora Adriana, es un placer poder tenerla como invitada en nuestro programa. Bienvenida. Buenas tardes, Damaris. Buenas tardes para todos. Un agradecimiento por la invitación al doctor José Fernando Galván, a la doctora María Luisa Cárdenas, que me estuvo acompañando estos días mientras hacíamos los preparativos. Voy a compartirles algunos hallazgos de un proyecto de investigación que adelantamos los últimos 3 años y medio, y a la luz de ese proyecto vamos a analizar un poco los 14 casos que se han presentado hasta ahora confirmados de COVID-19 en Guainía y que nos han llevado a esta pregunta que yo les quiero compartir y que quiero que reflexionemos en conjunto. Entonces, voy a empezar explicando esta pregunta del subtítulo que les estoy proponiendo. En esta breve síntesis de los casos que se han confirmado en Guainía a lo largo del tiempo, les quiero contar que, bueno, en color verde estoy graficando los casos leves. Doctora Adriana, discúlpeme interrumpirla. En este momento no podemos visualizar su pantalla. ¿Podría compartirla nuevamente, por favor? Qué vergüenza, muchas gracias. No se preocupe, doctora, tranquila. Fue que no la compartí nunca. Empecé a proyectar solo para mí, qué pena, ya. Perfecto, ya podemos verla. Muchas gracias. Entonces, me voy a devolver para que hagamos un instante este paisaje tan lindo. Pero no me está dejando poner la pantalla completa, no sé por qué. Ya. Y entonces insisto un poco en este subtítulo. Ahora sí, ¿cierto? Sí, señora, ya podemos verla. Y lo que quiero que reflexionemos juntos. Este número de casos, que es bajo a pesar de la poca población que tiene el departamento, nos está hablando de subregistro, nos está hablando de una situación controlada, o cómo lo podemos interpretar. Ahora sí, entonces estoy graficando a lo largo del tiempo los casos confirmados de COVID-19 en Guainía. En verde vemos los casos leves, en rojo una única muerte. Entonces los primeros 6 casos se confirmaron el 28 de mayo. Esto es casi 3 meses después del primer caso confirmado en Colombia. Esos 6 casos fueron detectados en unas jornadas de tamización comunitarias en el área urbana de Inírida. 14 días después se da una muerte en una adulta mayor, también positiva para COVID-19, y nuevamente no vuelve a haber casos confirmados hasta 25 días después del primer grupo de casos confirmados, y en este día 25 habrá 7, como un nuevo conglomerado de 7 casos confirmados también a raíz de una tamización. Hasta ahora, desde ese día 25, que fue el 21 de junio de este año, y hasta el día de ayer,
se había mantenido el departamento en ese acumulado de 14 casos confirmados, es decir, ya íbamos para 15 días viendo en el consolidado nacional a Guainía con 14 casos. Y nos llamaba la atención haber tenido primero un conglomerado de 6 casitos, luego, bueno, esta muerte que geográficamente viene de otro territorio, viene del río Guaviare, el norte del departamento, luego, bueno, el segundo conglomerado de 7 casos, y nuevamente un periodo largo sin casos reportados. El día de ayer aparece un nuevo caso, sería el caso número 15, se referenciaba como procedente de la comunidad de Panapana, que esto es al sur del departamento, nuevamente al otro lado, geográficamente al otro lado del departamento. Sin embargo, parece que es un caso que se le atribuyó a Guainía, pero que no es de Guainía. Todavía aparece en el portal del instituto, así como yo se los estoy mostrando, pero en el consolidado del día de hoy, nuevamente en el mapa, ya no vemos los 15 que veíamos ayer, sino vemos 14. Si es así, continuaríamos, hoy serían 15 días que nuevamente no hay casos confirmados. Entonces, creo que cobra un poco de sentido esta pregunta: ¿por qué estos dos conglomerados y no hay más casos? ¿Es subregistro o es una situación bajo control? Este es el recorrido que voy a hacer para aproximarnos a reflexionar sobre esa pregunta. Primero voy a dar un panorama general, ahí vamos a hablar del territorio y del proyecto de investigación que nos llevó a comprender muchas de las dinámicas de este departamento que nos dan elementos el día de hoy. En segundo lugar, vamos a hablar ya nuevamente de estos 14 casos o 15 y haremos una reflexión final. Empezamos el panorama general disfrutando esta foto de la comunidad de Remanso a espaldas de los cerros de Mavecure. Es una foto que no es tan frecuente ver, ¿cierto? Siempre vemos los cerros en fotografías tomadas desde el otro lado. Esta fue una de las fotitos de nuestro trabajo de campo, la comunidad de Remanso, este centro pues no turístico, de representación turística, ¿cierto? Para el país es menos conocida en este lado de la geografía, y tiene uno de los puestos de salud con infraestructura nueva que se construyeron para este nuevo modelo. Ahora, si hablamos un poquito del territorio, quienes nos han acompañado estos días ya han visto este mapa varias veces, pero nos ayuda, hemos estado compartiendo los resultados de nuestra investigación recientemente. Nos ayuda a tener un panorama rápido de este departamento. Al oriente y centro de Colombia, es multifronterizo, tiene 5 fronteras, 3 con departamentos de Colombia, Bichada, Guaviare y Vaupés, y tiene frontera con Venezuela y tiene frontera con Brasil. Es decir, hay un punto de triple frontera, y en nuestro equipo hemos estado muy pendientes sobre todo de los casos en Brasil, porque precisamente de sur hacia norte es que ha ingresado la COVID-19 al departamento del Amazonas, y hemos, digamos, sabiendo las dinámicas migratorias en estos pueblos indígenas, hemos pues estado muy atentos a las dinámicas fluviales como de tránsito por los ríos del departamento. Es un departamento 75% indígena, está surcado por 6 grandes ríos con sus pequeños afluentes, las comunidades viven en las orillas de los ríos, tiene muy malos indicadores de condiciones de vida y de salud, altos niveles de desempleo y de empleo informal, dinámicas mineras, muchas economías informales, aceleradas transformaciones en lo religioso, lo educativo y en el ámbito de la salud durante el siglo XX, y se sabe que este modelo integral de atención en salud que fue tan sonado desde 2016, el MIAS de Guainía, que lo hemos escuchado nombrar como el piloto nacional del MIAS, empieza a ser gestado. Nosotros en una época pensábamos que en 2013, pero parece que la historia se remonta a 2009 con la crisis hospitalaria suscitada por la pandemia H1N1, y desde allí se empieza a pensar un nuevo modelo de salud para el territorio. Ese nuevo modelo de salud, el MIAS de Guainía, se constituye formalmente en 2016, en mayo de 2016, en el piloto nacional para zonas con población dispersa del país. Es decir, es el piloto nacional para todos los territorios, todos los departamentos de la Amazonía, junto con Chocó, San Andrés y Providencia, y algunos conglomerados municipales en otros departamentos. Nos pareció muy interesante analizar esa experiencia. Diseñamos una investigación mixta basada en antropología médica y en la epidemiología, una investigación quali quanti, donde fuimos al territorio para
conocer de primera mano en la zona dispersa cómo se vivía esa implementación. Se trata de un proyecto que fue financiado por Colciencias. En color azul les estoy marcando la meta inicial de nuestro trabajo de campo. Aspirábamos por lo menos a conocer cómo se vivía la experiencia en los territorios marcados con los circulitos azules. A medida que fuimos conociendo el territorio y aprendimos a viajar de la mano de las comunidades, con los transportes locales, los motoristas, los marineros locales, ya pudimos extender esas metas mínimas y recorrimos la totalidad del departamento en aquellos puntos donde hay puesto o centro de salud, todo lo que marcamos en color verde. Entrevistamos personal de salud, comunidades, autoridades sanitarias, digamos en general las personas que tenían relación con este nuevo modelo, y especialmente le dimos relación a la voz de quienes habitaban el territorio disperso al ser un modelo con esta singularidad de ser un modelo para zonas dispersas. Ya les compartí en el chat una línea de tiempo donde contamos más en detalle toda la historia previa de este modelo y además sus primeros años de implementación, con algunas reflexiones y apuntes que nacen de estas entrevistas que hicimos. Es un documento sistematizador que contiene una parte de nuestros resultados. Entonces tengo que agradecer a Colciencias por esta primera parte de la presentación que estoy haciendo. Por supuesto, a todas las comunidades que nos dieron la oportunidad de conversar, de compartir, de comprender cómo se estaba viviendo la experiencia, a nuestra división de investigaciones en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y especialmente al área de gestión del conocimiento, que tuvo que adaptarse a que duplicáramos y más el trabajo de campo y nos tuvieran que seguir el ritmo en estos viajes tan intensos, a todo nuestro equipo de investigación y en particular a estos doctores que estoy nombrando aquí que contribuyeron con las reflexiones que hoy estoy trayendo, y a la Asociación Colombiana de Salud Pública, porque en las reflexiones que hacemos todos los días sobre la pandemia encontré elementos que también traje para compartir el día de hoy. Muy rápidamente, para tener un panorama de cuál fue ese nuevo modelo que se propuso para estos territorios con población dispersa. Cuando miren la línea de tiempo se van a dar cuenta que estos elementos tienen historia, que si bien hay unos tiempos previos de conversación y de diseño, digamos, conversado o compartido, no podríamos decir necesariamente, algunos concertados sí, otros conversados, a lo largo de la historia, esto que se concreta al final, pues tiene como muchos antecedentes, pero al presente podríamos decir que en los documentos técnicos se trata de un modelo que se puso como primer objetivo mejorar el acceso a servicios de calidad. Este es el centro del modelo. ¿Por qué? Porque allí había una gran problemática para el departamento. Y se le apuesta un enfoque de salud familiar y comunitaria, se anuncia un énfasis en atención primaria en salud, se anuncia un enfoque intercultural, también un enfoque de gestión integral del riesgo, involucrando participación social y comunitaria, todo ello con miras a alcanzar los mejores resultados en salud. Cada uno de estos componentes nosotros lo hemos analizado en detalle para comprender tanto los enfoques de cada uno de ellos, es decir, qué tipo de atención primaria en salud se planeó. Y allí identificamos que era una atención primaria renovada, no comprensiva, renovada, hibridada con una atención primaria en salud selectiva. Y luego, en la práctica, cada uno de estos elementos, ¿cómo se concretó? ¿Se llegó a lo planeado o se tomaron otros cursos? Y si sigo con el ejemplo de atención primaria en salud, identificábamos que más bien en la práctica se hibrida una atención primaria en salud selectiva, es decir, más focalizada, junto con este enfoque que asimila atención primaria a cuidado primario o atención de primer nivel. Lo mismo hicimos con cada uno de los elementos, y el elemento, el componente de la interculturalidad fue uno de los que más atención recibió. Nosotros compartimos estos resultados en extenso el pasado 30 de junio. Tenemos las memorias, están próximas a ser publicadas en la página web de la FUCS. Al final voy a compartir mi correo y allí también me podrían escribir para compartirles todo este análisis detallado. El día de hoy quiero centrar la atención en el último de los renglones, alcanzar los mejores resultados en salud. Dentro de todo nuestro análisis de cómo iba transcurriendo la experiencia, uno de nuestros objetivos específicos, el general era analizar toda la experiencia de implementación, ¿cierto? Y uno de los objetivos específicos era identificar posibles cambios en la situación de salud departamental que pudieran estar relacionados con este proceso de implementación. Allí entonces el compromiso con Colciencias fue analizar por lo menos 10 indicadores
de salud que fueran importantes para el territorio y ver a lo largo del tiempo cómo se comportaban. En un primer ejercicio nos aproximamos a los indicadores que están georreferenciados en el portal Así Vamos en Salud. Y ahí quiero hacer una gran propaganda para quienes hacen análisis territorial de situación de salud, para quienes están en estos territorios amazónicos donde a veces es difícil encontrar información. Recomendamos muy especialmente este portal. Utilizamos como criterio de inclusión todos los indicadores georreferenciados. Aquí, ¿qué quiero hacer al compartirles esto? Por un lado, compartirles cómo encontramos el comportamiento de estos indicadores de salud antes y después del modelo, pero en segundo lugar lo que quiero es que tengamos un panorama de cómo estaba el sistema de vigilancia en salud pública o cómo estaba Guainía en cuanto a su notificación, en cuanto al registro de sus indicadores antes de la pandemia. Es decir, cómo recibe en términos de vigilancia en salud pública el departamento esta gran coyuntura pandémica. Esa es la intención compartiéndoles, es la doble intención compartiéndoles esto. Entonces hacemos el ejercicio de analizar los 36 indicadores georreferenciados, incluimos todos aquellos que están georreferenciados, muy recomendada esta estrategia para los territorios, y excluimos aquellos que no tuvieran dato tanto en 2017 y 2018, porque el MIAS arranca en 2016, entonces los años posteriores serán muy importantes para nosotros. El periodo de análisis que se anunció a Colciencia serán los 2 primeros años del modelo, pudimos extender a los 2 primeros años y medio. Esto entonces abarca hasta final de 2018. Construimos unas gráficas lineales con cada uno de los indicadores que incluimos. No tenían datos 7, nos quedan entonces excluidos e incluimos 29 de los 36. Y en cada uno de ellos observamos en unas gráficas de tendencia lineal a lo largo del tiempo. Este portal ofrece datos desde 2005 hasta 2018, ya hay datos de 2019, algunos provisionales, algunos definitivos, cómo se comportaba la tendencia lineal, si mejoraba o si empeoraba. Y también comparamos las medianas, hicimos una prueba de rangos de Wilcoxon para comparar las medianas de cada uno de los indicadores en el periodo pre-MIAS versus las medianas en el periodo pre-MIAS. Abajo les estoy mostrando los años, entonces en Así Vamos en Salud del periodo pre-MIAS, 2005 a 2015, que comparamos versus 2017-2018. No incluimos 2016 en la comparación porque fue un año de transición. El MIAS arranca en mayo de 2016. Bueno, ¿qué encontramos? Mejoraron estadísticamente 8 de los 29 y empeoraron 21. O sea, empeora el 72.4% de los indicadores. De ellos, con diferencia estadística, el 25% de los que mejoraron, que son 2, y el 19% de los que empeoraron, que son 4. El mismo ejercicio lo hicimos con los 62 indicadores de Civigila, del Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Colombia. En este caso, el criterio de inclusión fue el mismo, todos los indicadores, y el criterio de exclusión fue aquellos indicadores que tuvieran datos incompletos. Tanto en el periodo 2017 y 2018, este problema no lo teníamos en Así Vamos en Salud. Los indicadores de Así Vamos en Salud son muy completos desde 2005 hasta 2015, mientras que en Civigila sí, cuando hicimos la primera comparación de medianas, nos salían datos que no funcionaban bien. Volvimos a mirar el periodo pre y nos dábamos cuenta que en el periodo pre encontrábamos muchísimas casillas en blanco. Entonces hicimos una revisión y decidimos excluir todos aquellos indicadores que tuvieran más del 20% de pérdida de datos, es decir, en los 6, Civigila ofrece datos, abajo les estoy mostrando desde 2007 hasta 2015 para el periodo pre. Entonces, esos son 9 años. Teníamos que tener datos completos por lo menos en 6 de esos 9 años para poder hacer comparación pre y post. Al hacer ese criterio de exclusión salieron 48 indicadores, fueron excluidos el 77.4% de los indicadores. Esto nos da una idea de la necesidad de fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública de este territorio, que es aquello que... Y nos han incluidos 14 indicadores. De esos 14 mejoraron 2, empeoraron 10
y 2 estuvieron estables, haciendo nuevamente la comparación de medianas pre y post, nuevamente comparando sin incluir el 2016. Ninguno de los 2 que mejoró tuvo una mejoría estadísticamente significativa, 4 de los 10 que empeoraron sí la tenían y ninguno de los que estaba estable. Aquí les presento rápidamente los indicadores que quedaron excluidos tanto del portal Así Vamos como de Civigila. Vemos que excluimos el 19%, de Civigila excluimos el 77%. Y quiero llamar la atención sobre el detalle de Civigila por ser el sistema nacional. No tenían dato en 2017-2018 7 de los indicadores, de los 48. Y no tenían dato ni en esos 2 años, al menos en uno de los 2, y tampoco estaban completos en el periodo pre 29 de los 48. O sea, hay un problema. Estos que son incompletos pre y post también nos están hablando del presente. Hay una necesidad de fortalecimiento evidente. Aquí les presento nuevamente el resumen de lo que acabo de escribir. Tenemos entonces en total 9 indicadores que mejoran, 2 que se mantienen estables, y sumamos Civigila y Así Vamos en Salud, tenemos 8 indicadores que empeoran con cambio estadísticamente significativo y 24 que empeoran sin cambio estadísticamente significativo. De los que mejoran en Civigila, ninguno era estadísticamente significativo, y en Así Vamos en Salud, 2 de ellos lo eran. Hicimos una comparación entre esta prueba de rangos estadística y el análisis que habíamos hecho de las tendencias lineales, si la línea mejoraba o empeoraba, y encontramos una concordancia del 90.5%. Eso es importante para nosotros. Ahorita les voy a mostrar un par de gráficas de las tendencias lineales. Es importante para nosotros porque en el territorio de pronto no es posible hacer la prueba estadística, pero sí es posible en un Excel construir unas gráficas de tendencia lineal y analizar cómo le está yendo a un territorio a partir de un cambio de modelo de salud con una estrategia bastante sencilla. Este es un ejemplo de cómo hicimos la prueba de rangos de Wilcoxon. Entonces, les estoy mostrando los indicadores que mejoraron y los que se mantuvieron estables. Vemos que para todos hicimos entonces el cálculo de la mediana hasta 2015 con su rango intercuartílico, la mediana en 2017-2018 con su rango, y tomamos una P en la comparación entre las dos medianas que estuviera por debajo de 0.05 como estadísticamente significativa. E igualmente fuimos viendo si había concordancia o no con la tendencia lineal. Esto lo hicimos para cada uno de los indicadores. Y posteriormente ya hicimos un análisis más reflexivo de cada uno de los indicadores. Por ejemplo, es posible que haya mortalidades que estén empeorando porque al llegar a un nuevo modelo de salud se detectan más casos, se diagnostican más casos, y entonces nos damos cuenta de unas muertes que antes no quedaban registradas con ese diagnóstico. Claro que es posible. Aquí les estoy mostrando un ejemplo en el que eso no lo pudimos comprobar, en otros casos sí. Aquí en la mortalidad por tuberculosis, la línea amarilla está marcando, está, digamos, cortando entre el periodo pre y posmías, y vemos que la mortalidad aumenta en la tendencia lineal con respecto a los años previos, pero nos fuimos al CISPRO y allí buscamos el número de personas atendidas con diagnóstico principal de tuberculosis. CISPRO ofrece datos desde 2009 y nuevamente tomamos hasta 2018, ya hay datos de 2019 por supuesto, pero este era nuestro periodo de estudio, y aquí no nos damos cuenta que el número de personas atendidas disminuye. Aquí entonces no podríamos decir que aumenta la mortalidad porque aumenta, digamos, el diagnóstico, aumenta la captación de casos, sino que más bien vemos una disminución en las atenciones. Ese ejercicio lo hicimos reiteradamente con aquellos indicadores que nos llamaban la atención. Aquí ya estoy terminando esta primera parte de la presentación, estoy haciendo la síntesis de los indicadores que tuvieron cambios estadísticamente significativos, bien fuera que mejoraron o que empeoraron o que pueden haber empeorado por aumento en el diagnóstico. Y en ese grupo último tenemos la tasa de mortalidad por cáncer de seno. En los demás que empeoran, realmente lo que observamos es un empeoramiento. Nos llama la atención, pues todos nos llaman la atención, la prevalencia de bajo peso al nacer. Sabemos que hay una situación nutricional muy delicada en el departamento, pero hubo muchos de los indicadores excluidos que tenían que ver con ese panorama nutricional, y llama la atención todas las formas de malaria en aumento.
En cuanto a los que no fueron estadísticamente significativos, que son la mayoría, ustedes pueden ver pues el panorama, ¿cierto? Son bastantes. Los que mejoran, los que empeoran. En anaranjado, en ese título anaranjado a la izquierda, tenemos los que empeoran posiblemente por aumento del diagnóstico, que podrían ser tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino, mortalidad por enfermedad cerebrovascular. Unos que empeoran, pero que dependen de acciones intersectoriales, es decir, ahí tenemos que hacer el análisis de modelo, pero también el análisis intersectorial, que son las violencias, básicamente, las lesiones de causa externa, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, bueno, junto con el accidente ofídico, y algunos, los dos eventos que se mantienen estables. Con este panorama, creo que tenemos elementos para afirmar que la calidad de la información no es óptima. Hay una mala calidad de la información y hay una necesidad de fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública que podría ser facilitado con esta coyuntura, en la medida que la coyuntura presiona a acelerar procesos de notificación, de detección, de vigilancia, así como está presionando y está develando tantos fenómenos. Entonces, ahora en esta segunda parte vamos a hablar un poco otra vez de los 14 casos. Y aquí mis fuentes de información, ya nosotros no estamos haciendo trabajo de campo en el territorio, las fuentes de información fueron los portales públicos del Instituto Nacional de Salud, de la Gobernación Departamental, del periódico más importante de la región, el periódico El Morichal, y de la Fundación Salutia. Empezamos con un panorama como de las pruebas que se están haciendo en el departamento. A 30 de junio llevaban 1.048 PCRs procesadas. La mayoría de estas pruebas han sido por vigilancia comunitaria activa junto con la vigilancia pasiva de los casos que llegan a consultar al hospital. Eso nos da 20.000, un poco más de 20.000 pruebas por millón de habitantes que podemos contrastar con las 139.000 por millón que se están practicando en Amazonas, las 33.700 en Bogotá y 1.000, la cifra más bajita del país está en Magdalena, 1.000 pruebas por millón de habitantes. Consulte también en el portal del Instituto Nacional de Salud cómo estaba Cosalud. ¿Por qué? Porque es desde este modelo de salud en Guainía se pasa de tener diversos aseguradores, muchas EPS, muchas empresas aseguradoras en el régimen subsidiado, a una única que fue Cosalud. En su momento Cosalud compitió con Mayamás, por eso también les traigo el dato de Mayamás. Cosalud tiene un histórico desde que inicia la pandemia de 1,22 PCRs por cada 1.000 afiliados a nivel nacional. Ellos tienen muchísimos afiliados en la costa caribe, o sea, Guainía es su departamento quizás el más pequeño, uno de los más pequeños. Entonces a nivel nacional están en 1,22, pero en el actual, a 3 de julio, estaba en 12,9 PCRs por 1.000 afiliados, eso lo ponían al puesto 17 de 54 empresas administradoras de planes de beneficios. Mientras que Mayamás al actual está en 2,7, o sea, está muy por debajo. La imagen es de ambientación. 21 de junio fue el primer día, en que vimos el reporte de los 14 casos positivos y desde entonces no se movía la cifra en los consolidados, como les conté hasta el día de ayer. Aquí les estoy mostrando nuevamente el histórico de los 14 o 15 casos. Entonces vamos a empezar hablando un poco de los primeros 6. Ya dijimos que estos primeros 6 fueron reportados el 28 de mayo, a partir de un tamizaje comunitario que se hace en INIRIA. Fueron unas 235 PCR las que se corren y salen 6 casos positivos. Esos resultados los reciben los pacientes a los 7 días y ese día se les toma nuevamente muestra en el contexto de un nuevo tamizaje de 329 muestras donde van a cubrir nuevamente el perímetro de INIRIA junto con el río Atabapo, que es un río que está al norte del departamento, ahorita vamos a ver en un mapa, y en ese nuevo tamizaje entonces se les repite la muestra a los 6 positivos más 85 de sus contactos. Cuando llegan estos resultados, todas las pruebas fueron negativas, tanto las 6 que habían dado positivas en el primer tamizaje como las 85 de los contactos. Esto llama la atención de los actores sanitarios del departamento, le piden al Instituto Nacional de Salud repetir
la prueba en las 6 contramuestras y según las últimas declaraciones que encontré en los portales que consulté, ese resultado todavía estaba pendiente. Es un antecedente muy importante porque se empieza a debilitar la confianza hacia el sector de la salud en la comunidad. ¿Por qué primero fueron positivos? ¿Por qué después fueron negativos? ¿Y por qué todos los contactos fueron negativos? Y hay una entrevista en el diario El Morichal de un señor que dice: siempre estuve asintomático, vi un reporte de fiebre y yo nunca tuve fiebre. Empieza a haber un clima de desconfianza entre comunidad y sector de la salud que va a ir teniendo repercusiones. En este contexto de este segundo tamizaje, también se inician tamizajes en otros 2 puntos del departamento. Ya les voy a mostrar en mapa 200 pruebas en Barrancominas y 200 pruebas en San Felipe. Es importante ver en mapa, pero por ahora para que tengamos el contexto. No vuelve a haber casos positivos hasta 14 días después, cuando viene una mujer, una adulta mayor procedente del río Guaviare, esto es al norte del departamento, y fallece y su prueba es positiva. Nuevamente va a haber diferencias con la interpretación de la familia. La familia considera que esta muerte es por las comorbilidades de la paciente y el sector salud empieza a encontrar dificultad para correr los tamizajes. Empiezan a enfrentar rechazo, empiezan a vivir agresiones verbales, físicas, persecuciones. Varios trabajadores de la salud tienen que dejar de vivir en sus casas para irse a vivir en las casas fiscales que quedan junto al hospital y se debilita la relación entre unos y otros, pacientes y comunidad y personal de salud. En este contexto, continúan los tamizajes. La meta del departamento era llegar a los 1000 tamizajes. A 24 de junio, en una reunión de control político que hubo, informaban las autoridades del departamento que ya iban en las 956, y el 21 de junio se reportan, o sea, el día 25 desde el caso primero, estos 7 positivos que mencioné hace un rato. Bueno, y tenemos el caso adicional, que sería un caso número 15, el día de ayer, que parece que va a ser atribuido a otro departamento. Ubiquemos los 14 casos en el mapa. Tenemos entonces unos primeros tamizajes en el perímetro urbano, que es el círculo más grande. El primer tamizaje en la zona de Inírida, el ampliado, digamos, las siguientes muestras también cubriendo todo el río Atabapo, que es esta línea azul al norte del departamento. Todas las líneas azules que estamos viendo son ríos, los puntos amarillos son comunidades, los puntos verdes son puestos de salud planeados en el modelo. La mayoría de ellos funcionando, 2 de ellos no funcionan. Para el día de hoy no voy a entrar en esos detalles. Los puntos fucsia son centros de salud. Entonces, en los puestos de salud tenemos auxiliar de enfermería y gestor comunitario indígena de salud. En los centros de salud, en los fucsia, tenemos medicina, las profesiones básicas. Es como un hospital de primer nivel, las profesiones básicas. Los 2 centros que están rodeados de un círculo azul donde se hicieron pruebas de tamizaje están en funcionamiento. Los otros 2 puntos fucsia no están en funcionamiento como centros de salud, no tienen medicina general. El centro de salud de Chorrobogón, que es el que está más al norte, está en obra gris desde 2015, con una construcción nueva junto con otro, el centro de salud de Barrancominas y otros 6 puestos de salud, y se ha quedado en obra gris desde entonces. Y bueno, pues vemos que son puntos. Digamos que uno de los retos del departamento en vigilancia en salud pública históricamente y en este momento son estos ríos del centro del departamento. Son estas cuencas hidrográficas, el río Inírida y el río Guainía Alto, junto con las comunidades de más al sur, donde están viendo unos avioncitos, que son comunidades que ni siquiera tienen comunicación fluvial con un eventual centro de salud que algún día llegaría a funcionar. Estos 2 puntos del sur del departamento, que es la zona limítrofe con Brasil, estos 2 solamente tienen comunicación aérea con el hospital de Inírida. Y bueno, la muerte, la mujer que falleció procedía de esta comunidad que acaba de aparecer en este nuevo circulito azul. Ella viene de la comunidad de Guamuco.
Es una comunidad adyacente a un puesto de salud en muy malas condiciones cuando nosotros hicimos el trabajo de campo. Ahorita se los voy a mostrar en una fotico. Y el caso número 15, que estaremos atentos a ver si finalmente sí fue o no fue, vendría de la comunidad de Panapana, al sur del departamento. Y me pareció muy importante mantener su ubicación, aunque el día de hoy no aparezca el dato en el mapa. Lo que pasa es que todavía unos minutos antes de nuestra reunión entré al portal y todavía aparece referenciado este caso. Es muy importante porque solo tiene comunicación aérea y por su localización en zona de frontera con Brasil. Aquí les muestro el puesto de salud de Arrecifal, el adyacente a la comunidad donde falleció la única mujer que ha muerto en este departamento con prueba positiva para COVID-19. Es el puesto de salud de Arrecifal, el número 2, arriba a la derecha. Vemos una foto exterior y una foto interior. Cuando fuimos ni siquiera estaba abierto y no tenía dotación. Entonces, estos son todos los puestos de salud del río Guaviare, o sea, de ese mismo río. ¿Qué más encontramos, digamos, a nivel departamental antes de pandemia, durante nuestro trabajo de campo? Había unos insumos mínimos que cada puesto de salud debía garantizar desde el día 1 de funcionamiento del modelo. El 100% de los puestos de salud en funcionamiento debía contar con el 100% de un listado de insumos críticos que incluía aquellos que están viendo en esta tabla, que hemos organizado según si son equipos, si tienen un uso preventivo, diagnóstico, tratamiento. Lo traigo para mostrarles que muy pocos de estos insumos los encontramos al 100% en el 100% de los puestos de salud. Y entre ellos, en este contexto pandémico, llamamos la atención sobre aquellos medicamentos básicos para infección respiratoria aguda que solo encontramos presentes y con fecha de vencimiento vigente en el 57% de los puestos de salud que estaban en funcionamiento cuando hicimos nuestro viaje de trabajo de campo. Aquí les estoy mostrando una nevera en esta lista. ¿Dónde está la nevera? Está arribita en la lista de los equipos. El 43% de los puestos de salud reportaban nevera, pero además electricidad para prenderla, porque es que en muchas de estas comunidades no hay luz, entonces puede que la nevera funcione, la nevera exclusiva para PAI, pero no va a funcionar pues si no hay electricidad. Como vemos en esta foto, pues que el cable está como enrollado, la foto nos sugiere que hace rato. Esto es importante pensando en toma y conservación de muestras, ¿cierto? O sea, habría que hacer unas estrategias de vigilancia de ir, viajar, tomar las muestras y volver el mismo día para poder garantizar la preservación. Bueno, una breve mención al caso 15. Entonces aquí vemos el caso está en rosado arriba, referenciado todavía en el portal, si no lo han quitado en estos minutos, en el portal del INS, como procedente de Panapana. La dificultad es que hace unas semanas hubo otro caso que se atribuyó a Guainía, porque era Puerto Colombia y correspondía a Puerto Colombia Atlántico. En el clima de desconfianza, en el clima de prevención que hay por parte de las comunidades, se ha señalado incluso que con el hisopo que se toma la muestra se estaría inoculando el virus en las personas. O sea, hay mucha desconfianza y es un clima muy delicado donde un reporte que no es lesiona la relación que ya está lastimada entre el ámbito de la salud y las comunidades, y es difícil para el territorio. Entonces, abajo estoy mostrando esta noticia que sale en el periódico El Morichal, donde nuevamente dicen que según la Secretaría de Salud se trata de un caso que no es del departamento. Y en el chat de los comentarios de esta noticia vamos a ver la expresión de estas relaciones antagónicas, tensas, que se han venido configurando. Si fuera un caso efectivamente de Panapana, este círculo anaranjado que vimos al sur del mapa, este sería el puesto de salud de la comunidad de Campo Alegre, o Panapana, se llama Campo Alegre, se llama Panapana, en el río Cuyarí. Esta es una foto tomada por nuestro antropólogo en 2018, y a la izquierda les estoy mostrando una gráfica donde estamos viendo cada uno de los puestos de salud que estaba en funcionamiento cuando visitamos, qué proporción de ese 100% de insumos críticos que debían tener
en efecto tenían. Y abajo vemos Campo Alegre o Panapana, no era de los peores, en verdad está por encima del 70, en este contexto que nosotros encontramos, pues era de los mejores, estaba al 75%, pero si entendemos que no tienen comunicación fluvial, perdón, que no tienen comunicación, sí, fluvial, sino solamente aérea, que están muy lejos del hospital departamental, allí solo hay una pista de aterrizaje pequeña, puede entrar avioneta o helicóptero, actualmente el sistema no funciona, el modelo no funciona con helicópteros, solo con avionetas, sino que nosotros hemos venido insistiendo en esta idea que nos transmitieron las comunidades de acudir a helicópteros, pero estas comunidades están lejos y al no estar al 100% nos están diciendo, o a mí me llevan a reflexionar que independientemente de si este caso es o no confirmado, allí en el sur del departamento hay un reto grande, o un par de fotos más del mismo puesto de salud y otras más. La comunicación en el departamento pues es por radioteléfono. Realmente la comunicación, la conectividad está muy limitada a los centros urbanos. Iniria, Barranco-Minas, San Felipe y uno que otro punto a lo largo de los ríos. Bueno, en estos días vimos estas noticias en el portal de la Gobernación. Lista Mesa de Coordinación Institucional y Guardia Indígena se articula con la Secretaría de Salud. Estos 3 años de trabajo de campo nos han enseñado que estas todavía no debemos tomarlas como noticias. Hemos visto conformar comités, hemos visto conformar, iniciativas, hacer anuncios, pero tenemos que seguir atentos a ver cómo se concretan estos ámbitos de participación o de trabajo conjunto y asegurarnos que se traducen en acciones que vayan más allá de la conformación de mesas o de comités de trabajo. Una reflexión final entonces. Subregistro o control. Uno podría decir que hasta el caso 14 podría ser una situación controlada, la mayoría de los casos han sido leves, no podríamos descartar falsos positivos, es una reflexión que ha hecho el hospital, por eso se pidió el análisis de las contramuestras de esos 6 primeros positivos. No se puede descartar, pero es importante descartar por la relación que se, pues como en busca de recuperar la confianza hacia el sector de la salud. Están predominando casos leves, la mayoría detectados por tamizaje, y esa podría ser otra parte de la respuesta. Subregistro, pues probablemente en todo el país y en el mundo, pues es parte del fenómeno, ¿no? Control o eventualmente casos leves que terminan resolviéndose de manera o asintomática o leve y no llegando al sistema de salud. El aparente caso 15 sí encendería las alarmas. Aparente digo por lo que ahora no sabemos si finalmente sí va a quedar confirmado para Guainía o cambiar de departamento. En todo caso enciende alarma. Si no es ahora, en esta zona de frontera con Brasil toca pensar a futuro, que esto sirva para reflexionar. Y ese caso en esa zona del departamento y en esa zona de frontera sí señalaría subregistro. Si llega a haber casos en este territorio donde todavía no se han reportado tamizajes, sí nos estaría hablando de subregistro. Tenemos que esperar a ver cómo se comporta el asunto o si más adelante hay casos. Lo otro que podríamos decir es posiblemente el hecho de que se estén presentando formas leves, o sea, o son falsos positivos o son casos leves, está dándole un poco de salida a esta pregunta que nos hicimos, y también creemos que las formas de organización indígenas, estas son comunidades muy organizadas, con una capacidad de comunicación muy fuerte entre ellos, y esto puede estar jugando a favor en la baja casuística. ¿Qué sugeriríamos? Pues ya se pueden hacer pruebas de anticuerpos para estos primeros 6 casos, porque pues ha pasado bastante tiempo, ya 40 días, y pues no encontramos aclaración al respecto en los sitios web. Un trabajo por recuperar la sincronía médico-paciente, trabajadores de la salud, sector, comunidad. Vimos la sensación que tengo yo cuando leo las reacciones del personal de la salud a las agresiones, es que se está configurando este antagonismo que ha venido creciendo en el país, que tiene antecedentes en el mismo modelo de salud
desde antes de la pandemia, la forma como funciona este modelo de salud, y esa sincronía, ese antagonismo, pues no se puede dejar crecer, y ahí el trabajo intercultural pendiente es todo. Nuestras reflexiones sobre la interculturalidad, pues ya nos señalaban que ahí el modelo tenía un punto débil y aquí se agudiza. Entonces, pues es necesario adoptar un enfoque intercultural crítico, no este enfoque funcional que hemos observado a lo largo de la implementación. Por supuesto, como ya dijimos, es necesario fortalecer el sistema de vigilancia en salud pública, y así como a corto plazo, inmediato, pues una sugerencia que venimos haciendo desde 2016, que es considerar el transporte en helicóptero de esos casos graves en estas comunidades distantes donde el aterrizaje es viable, porque siempre hay canchas de fútbol disponibles en las comunidades. Muchas gracias. Doctora Adriana, muchísimas gracias por su excelente presentación. Fue un honor acompañarla el día de hoy. Para dar paso un poco a preguntas, dos inquietudes. La primera sería, ¿considera usted que opera en doble sentido el hecho de que Guainía sea una zona de difícil acceso, en el sentido de que es difícil que llegue un paciente infectado a esa zona distante? Yo creo que sí, yo creo que sí, sin duda. Sin embargo, en el sur del departamento lo que nosotros sabemos, lo que hemos observado es que es zona distante y no es zona distante. Puede que sea zona distante del perímetro urbano, pero por los ríos que vienen de Brasil y siguen hacia Colombia, que entran hacia, o sea, los ríos de la Amazonía que se conectan unos con otros, allí hay un tránsito continuo. Entonces, el aislamiento en ese territorio no es tan, digamos que no lo podemos afirmar. Ahora bien, ahí es donde decimos posiblemente es la propia organización indígena, las mismas formas de comunicación y de aislamiento de estas comunidades, la que estuviera, digamos, amortiguando la situación, más que un aislamiento como tal. El aislamiento es del perímetro urbano. Entiendo, doctora, muchas gracias. Otra pregunta, en los medios de comunicación hemos podido pues entender todos que en los pacientes que presentan pues severidad en sus síntomas se requiere no solo el acceso de pronto a un ventilador mecánico, sino a todo un equipo de unidad de cuidado intensivo. En esa zona de Guainía se cuenta con unidad de cuidado intensivo, y en caso de que no, ¿cuál es el sitio al que pues se direccionarían estos pacientes? Antes de pandemia no había unidad de cuidado intensivo. Los pacientes críticos, el hospital de Iniria es un hospital de segundo nivel. Entonces, cualquier paciente que necesitara medicina más especializada, las demás especialidades, no las básicas, tenía que viajar por aire, y en este modelo se integraron principalmente dos hospitales universitarios, el Hospital de San José y el Infantil de San José en Bogotá. El paciente tenía que volar a estos hospitales, o también al Meta, incluso se llevaban pacientes a Cartagena. Ahora en pandemia hemos visto que se monta una carpa hospital, que se montan unas camas de UCI, todavía no vemos unidades de cuidado intensivo como tal. Vimos una noticia de que va a haber una repotenciación de una unidad, digamos, ahí ya no se habla solamente de la cama, sino de otros equipos. Yo no he visto todavía una noticia que nos hable de cómo sería la disponibilidad del personal entrenado para trabajar en cuidados intensivos. Entonces lo que vemos es como un panorama muy similar al de estas otras regiones, donde nos hablan de camas y todavía no tenemos la certeza de que eso se traduzca en que nos estén hablando de unidades de cuidado intensivo con todo lo que ellas requieren. Perfecto, doctora. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por compartir este conocimiento tan importante sobre el comportamiento de esta enfermedad en la zona de Guainía. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Agradecemos a quienes nos acompañan el día de hoy. Les recordamos que nuestra invitada de mañana es Sandra Liliana Pertús, nutricionista y profesora del Departamento de Nutrición Humana, especialista en Ciencia y Tecnología de Alimentos, magíster en Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, con su conferencia Selección y Consumo de Alimentos en Tiempos de Pandemia a las 6 de la tarde. Y los invitamos para que sigan conectados con la programación de Salud Unal Contigo. Muchas gracias.